Salve amici, a partir de ahora, en los casi 50 minutos que siguen, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación invita a la Associazione Dante Alighieri di Buenos Aires, celebrando sus primeros 130 años de vida, a prendere il microfono. L'importanza del microfono, domandatelo al grammofono o a quel tal cantante afono. Risponderà senza esitare. È importante quel microfono. Senza lui con il megafono. Ogni voce che sassofono. Oh che trombon, che delusione. Questo oggetto, che personalità, ti fa un fischietto. Se dici cose stupide, troppo stupide. ¿Ma perché? Porque ya sintonizamos la Dante in onda. Ogni voce assai gradevole, pur se parla l'onorevole. Mentre invece tanto fievole se non funzionerà. L'importanza del microfono è qua, tutta qua. La radio de la Dante Alighieri, aquí a través de la BCN, con la producción y conducción de Lucila Rodríguez Martín, Mabel Narreondo, Alejandra Bustamante y quien les habla, Fabián Persic. ¿Siete pronti? Nosotros ya estamos listos in onda e il microfono ce l'abbiamo. Per fortuna c'è il microfono qui davanti, bello lucido. Chi ha compresa questa antifona certo ci scuserà. L'importanza del microfono è qua, tutta qua, qua. Hola, hola, bienvenidos y gracias por sintonizarnos aquí por la BCN Radio. Un vecchio adagio, una antigua frase italiana, certamente señala contundente, traduttore traditore. Y a pesar de que ese acerto puede aplicarse a cualquier lengua, a cualquier idioma, en el caso del castellano, al italiano y viceversa, el asunto tiene sus bemoles, precisamente por la empatía y la liaison latina de ambas lenguas, de ambos idiomas, pero particularmente por la tendencia, por la empatía, por esa relación siempre tentadora del cotillón cocoliche, tan cara al espíritu porteño. Piensen por un instante en el inicio del Martín Fierro de José Hernández, si lo tamizamos bajo esa óptica bastante superficial. Qui cominciamo a cantare pizzicando la mandola. Y allora un poco el sentido se va perdiendo. Sin embargo, acá tenemos a los expertos en asuntos gramaticales y filológicos para untar de calidad literaria a obras de referencia absoluta de la cultura occidental. Y ya nos vamos a referir al perfil de quien va a ser el encargado de otorgarle a la Commedia de Dante Alighieri, la Divina Commedia, un nuevo punto de vista inédito hasta ahora. Y mientras tanto, y a propósito de esta reflexión un tanto temeraria, les vamos a proponer que escuchen y que vean con una sonrisa a fior di labbra esta melodía que no necesita presentación. Che mancanza di rispetto, quale abuso alla ragione. Chiunque è un signore, chiunque è malandrino. Insieme a Berlusconi, Don Bosco e Benetton, Rina e Napoleon, Fidel e i Rolling Stones. Come nella vetrina irrispettosa d'ogni rigattiere si mescola la vita, ferita da una spada irreparata. Piange ormai la Bibbia sul termosifone. Secolo XX, rigattiere, problematico e febbrile. Qua chi non piange non mangia e chi non ruba è un cretin. Forza si fa, dai che si va, che là nel forno ci si incontrerà, non ci pensare. Fatti da un lato, a nessuno importa in che casa sei nato.
fa lo stesso se lavori notte e giorno come i buoi, o se mangi su qualcuno, o se ammazzi, o se curi, o ti fai i cazzi tuoi. Así pasaba Rigatiere, la versión italiana de Cambalache de Enrique Santos Discepolo, interpretado por Julián Julico Corradini. Bueno, Ale, te voy a contar un poquito la historia de nuestro invitado y a los oyentes también, de Reinaldo Andrés Rolón Cardoso, nuestro invitado. Es docente y traductor oficial de italiano-español y guaraní. Culminó sus estudios universitarios en los Países Bajos en el año 2002. Ejerce también la docencia desde el 2005, impartiendo lecciones de antropología social y cultural, y también de lengua y cultura italiana. Su labor literaria abarca el ensayo histórico, el cuento, la poesía, el teatro y la traducción. Ha realizado varias adaptaciones para el teatro estudiantil de fragmentos de la Divina Comedia, así como también de la famosa obra de Italo Calvino, El Vizconde de Mediado. Entre sus obras galardonadas, El profesor Rolón, citamos Un giorno a scuola, material audiovisual inspirado en el segundo canto del infierno de la Divina Comedia, mención especial otorgada por la Sociedad Dante Alighieri de Roma, Italia, en el 2016. El relato de la abuela es un cuento breve de carácter histórico, primera mención otorgada por el Club Centenario Asunción de Paraguay en el 2019. Niños en bronce e inmortal, teatro breve de carácter histórico, primera mención del Premio Nacional de Literatura Natalicio Talavera, otorgada por la Secretaría Nacional de Cultura Asunción de Paraguay en el 2020. O sea, tiene una larga trayectoria a pesar de haber nacido en 1975. Sí, profesor, nos resulta muy interesante conocer cómo surgió y con qué objetivos el proyecto de traducir la Divina Comedia al guaraní. El origen de la traducción de la Divina Comedia al guaraní es prácticamente una anécdota. Hace 15 años, con la Dante Alighieri, estuvimos en la plaza del Congreso, justamente también, ¿verdad?, para festejar el bicentenario de nuestra independencia. Y allí los chicos que estaban preparando el micrófono me pidieron de probar si funcionaba el micrófono. Entonces yo, en vez de decir lo que siempre uno dice cuando prueba el micrófono, 1, 2, 3 probando, yo empecé a recitar la Divina Comedia en italiano y ellos alzaban y bajaban el volumen, y a un cierto punto pues las personas que estaban limpiando la plaza dejaron de trabajar y me miraron atónitos y estupefactos, ¿verdad?, por el sonido extraño que estaban escuchando, pero yo pude leer en sus rostros una emoción estética, porque Dante es lo que tiene la capacidad de despertar a las personas una emoción estética, incluso si uno no entiende el poema, porque la musicalidad de la Divina Comedia es intensa. Entonces, como una música en inglés que uno, si bien no entienda el inglés, ¿verdad?, la música, la melodía, tiene la capacidad de despertar una emoción estética. Y ahí yo me pregunté, era 2011, hace 15 años atrás, me pregunté, ¿y si pudiéramos nosotros traducir la comedia, ¿verdad?, al guaraní? Porque la mayor parte de esa persona era guaraní parlante. Y ahí empezó entonces digamos así, las ganas, o qué sé yo, ¿verdad?, el deseo de traducir la Divina Comedia para que también un público completamente ajeno a lo que es la cultura italiana, la lengua italiana, pueda también disfrutar no solamente de la melodía, sino también del contenido que tiene la Divina Comedia, que es un contenido pero riquísimo, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico y existencial. La Divina Comedia es maravillosa.
Y ahí surgió entonces el deseo de traducir la Divina Comedia. ¿Qué dificultades tuvo al traducirlo? Muchísimas dificultades, sí, muchas dificultades, pero lo lindo de la dificultad es que uno puede profundizar contenidos, léxicos, y es lo lindo de la dificultad. Entonces, no tener miedo a la dificultad, porque te lleva después a profundizar muchas cosas. El guaraní es un idioma hermoso, precioso. Tiene un equilibrio entre lo que es las consonantes y las vocales, la estructura es parecida en ese sentido al italiano, entonces suena muy poético, ¿verdad? Pero después trabajar con los conceptos que maneja la comedia y pasarlo al guaraní, pues ahí tuvimos nosotros el desafío, ¿verdad? De que el mismo contenido teológico que Dante expresa en la comedia pueda también pasar al guaraní. Gracias a Dios el guaraní maneja muchos contenidos alegóricos que se conectan directamente con la teología, gracias a la labor también hecha por franciscanos y jesuitas que en su momento tradujeron textos de la Biblia, por ejemplo, al guaraní, y fueron conceptos que también nosotros usamos para poder transmitir los conceptos teológicos que usa la comedia, ¿sí? Muchas dificultades, pero como dije, son muy importantes esas dificultades porque te llevan a la profundidad del poema. Y se sortearon. Sortearon, sí, gracias a Dios, sí, pudimos sortearlas. Sí. Usted dijo recientemente algo que me quedé pensando, que lo importante se dice en guaraní. ¿Me podría ampliar un poquito este dicho? Sí, no, es así. En Paraguay, cuando las cosas van dichas en serio, se emplea el guaraní. Y el español es más bien para las formalidades. En Paraguay, desde 1992, el guaraní es lengua oficial de la República del Paraguay, así como el castellano. Los apuntes, por ejemplo, académicos, los chicos los toman todo en castellano. Cuando uno hace una documentación en castellano, es más bien una cosa burocrática, una cosa formal. Pero cuando, por ejemplo, uno pregunta algo a un paraguayo y quiere saber la verdad, uno tiene que formular esa pregunta en guaraní. Entonces ahí uno le desarma y te cuenta la verdad. Por ejemplo, yo tengo una anécdota muy linda. Fui al hospital y le pregunté, ¿verdad?, en la recepción del hospital si una máquina X funcionaba para un tratamiento en castellano. Y me dicen, sí, va a funcionar después. Pero yo sabía que no iba a funcionar la máquina, pero yo quería tener la certeza, ¿verdad?, de que esa máquina en realidad no iba a funcionar, y le pregunté en guaraní. Y ahí entonces me dice el que me estaba atendiendo que en realidad no iba a funcionar la máquina. Que mejor nomás ya yo busque otra forma, ¿verdad?, de hacer ese tratamiento. Sí, tiene esa fuerza el guaraní. Cuando las cosas van dichas en serio, entonces uno emplea el guaraní. Eso pasa, por ejemplo, en la política también, ¿verdad? Los políticos paraguayos emplean mucho el guaraní para calar hondo, ¿verdad?, dentro de lo que es el ánimo de las personas, ¿sí? El guaraní es patrimonio cultural también en la República del Paraguay, pero yo pude también notar eso que se emplea mucho en Corrientes, pues estuvimos también allí nosotros, sí. Entonces es la lengua un poco no sé si de la verdad, sino de las cosas que van dichas en serio, sí. La biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura y narración. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Y a propósito de esta otra nueva mirada latinoamericana sobre la inmortal comedia divina del Dante, vamos a musicalizar su obra a través de uno de los tantos músicos que se sintieron inspirados, tentados por la pluma de Dante Alighieri al leer su poema épico más famoso. Franz Liszt escribió en 1849 una fantasía quasi sonata titulada precisamente Después de una lectura del Dante. Va a interpretar el final de esa obra un notable intérprete y pedagogo napolitano, muy aplaudido en Buenos Aires y especialista en el compositor húngaro, como lo es Michele Campanella. ¿Y cómo se concatenó el guaraní con el italiano? Bien, es pasar prácticamente del italiano de Dante, ¿verdad? Pasar al italiano moderno. Gracias a Dios tuvimos nosotros un material de la Divina Comedia, donde aparte de las notas teníamos también la paráfrasis que le llaman ellos, ¿verdad? Es decir, en italiano moderno lo que Dante escribió en italiano antiguo. Bueno, y pasar eso al guaraní, uno tiene que sentir primero la Divina Comedia en italiano, sentirla profundamente para después ese mismo sentimiento ir pasar al guaraní. Primero el sentimiento, el sentir, y después ir viendo las palabras. Por ejemplo, en la mitad del camino de mi vida, así empieza la Divina Comedia, ¿no? En la mitad del camino de mi vida, errante me encontré en selva oscura. Bueno, así empieza la comedia, entonces uno lo tiene que sentir primero eso y tratar de transmitir eso en guaraní. Primero a nivel del estrato sentimental, por así decirlo, porque es poesía.
Y poesía, pues, digamos así, el primer... la sensación, pues el sentimiento, lo que uno recibe, y después va sobre lo que significa en realidad el poema. Es decir, cómo se dice mitad en guaraní, cómo se dice selva oscura en guaraní. Después vamos trabajando nosotros con eso. Entonces yo me imaginaba siempre a mi tío, que habla muy bien guaraní, que ama el guaraní. Entonces yo me imaginaba a él cuando yo iba traduciendo la Divina Comedia. ¿Será que entenderá mi tío si yo lo digo de esta forma? Entonces iba cambiando un poco los términos. Y en la noche de la presentación di un ejemplo que era la palabra esperanza. Porque en guaraní los paraguayos usamos más esperanza. No usamos el guaraní ta'ano, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un guaraní muy rebuscado para algunos. Entonces, pero el paraguayo sabe que esperar se dice ja'ano, que lo emplea constantemente. Entonces, él puede entender también palabras complejas. Y reemplazamos palabra esperanza, porque hay una parte del poema donde dice, perdí la esperanza del cielo, ¿verdad? Entonces, ahí yo quise poner esperanza nomás, o cañiche esperanza. Y discutimos con el profesor Guido, que es el que me está acompañando, es doctor en lengua guaraní, y me dijo, no, porque va a entender también, no es forzar un poquito nomás, ¿verdad? No renunciar a una palabra tan linda, ¿verdad? Por el hecho que no se entienda tanto, porque no es una palabra inventada, sino una palabra que existe. Entonces, desafiar también al público un poco a profundizar el mismo idioma, el idioma guaraní. Y creo que a la gente le gusta porque es musical, además. Sí, igual que el italiano. Igual que es el musical italiano. como el italiano. Sí, en el mezzo del cammin di nostra vida, mi ritrovai per una selva oscura, que la diritta vía era smarrita. Así yo recité, y por eso para mí que esa forma también un poco, porque es poesía, ¿verdad? Esa forma un poco teatral de recitar fue lo que desató dentro de estos chicos que estaban trabajando ahí en la plaza, ¿verdad? Esa emoción estética. Entonces en guaraní la misma cosa. De hecho, yo cuando empecé, porque esto en el 2011 surgió la idea, pero en el 2018 hice yo una especie de experimento. Traduje la primera parte de la comedia, y salí en Asunción. El estacionamiento es gratis, pero hay siempre personas que te cuidan el vehículo, ¿verdad? Sí. Bueno, le tomé a una de esas personas y le dije, mira, escribí estos versos en guaraní, quiero que escuches. Y le recité esa primera parte en guaraní y me dijo, profe, es una maravilla este poema, me dice, vos tendrías que dedicarte a hacer poesía porque te salió bastante bien. Pero era la Divina Comedia. Sí, qué maravilla. Comedia. Significa que sí se puede llegar. Pero para la traducción, entonces, primero es ver cómo uno puede transmitir el sentimiento, por ejemplo, en este caso de Paura, que es la selva oscura, esta especie de depresión que le agarra a Dante, ¿verdad? Y cómo salir de esa depresión, de esa selva oscura. Esos sentimientos, pues son sentimientos fuertes y son también imágenes muy interesantes. Bosque, selva oscura, cerro, sol, agua, y son elementos prácticamente de guaraníticos, por así decirlo, la selva, ¿verdad? Los elementos. Entonces, sí, ayuda mucho también la comedia a poder traducirla al guaraní. ¿Y cómo concilian el trabajo con la Dante? Y todo surgió en la Dante, ¿verdad? Todo surgió en la Dante porque, de hecho, el trabajo de traducción lo hicimos en la biblioteca de la Dante. En la biblioteca de la Dante. Y en el 2021 estuvimos celebrando nosotros, no celebrando, sino recordando el aniversario número 700 del fallecimiento del poeta Dante Alighieri. Y en ese momento yo le propuse a la presidenta de la Sociedad Dante Alighieri, la profesora Viviana Ruggiero, y también al profesor Liguori, que es el director de cultura, ¿verdad? Si pudiéramos presentar nosotros en el evento la recitación, la dramatización, ¿verdad?, del primer canto dantesco en 3 idiomas, para celebrar la universalidad del poema de Dante, porque Dante es universal. Dante le habla al argentino, al italiano, le habla al paraguayo, porque usa un lenguaje universal. Y nada, siempre desde el vamos, ellos apoyaron esta locura, ¿verdad?, de traducir la Divina Comedia al guaraní. Bueno, y entonces, ¿cómo continúa esta hermosa locura? ¿Está pensado realizar la traducción del Purgatorio, el Paraíso? Asimismo, estamos nosotros ahora ocupándonos de la traducción del Purgatorio. Estamos trabajando, tenemos nuestra agenda es terminarla
o terminarlo ahora en diciembre, el Purgatorio, y empezar ya con la traducción del Paraíso, de manera a terminar la traducción, ¿verdad?, en septiembre del año que viene, para su edición. Y queremos coronar este trabajo, ¿verdad?, con una manifestación artística, donde queremos mezclar un poco la poesía de Dante en guaraní, la música de Zipoli. Zipoli es un italiano que trabajó con los jesuitas, un compositor del barroco que tiene hermosas melodías, y la actuación, obviamente, ¿verdad?, en las ruinas jesuíticas. Es la intención, vamos a ver si sale, ¿verdad? Entonces, porque Dante tiene esta particularidad. Dante es para ser, la Divina Comedia es para ser recitada. Si uno agarra la Divina Comedia y la lee como leería una novela, por ejemplo, qué sé yo, de Tolstoy, te distrae, obviamente, la Tolstoy, La Guerra y la Paz, por ejemplo, ¿verdad?, o otra novela. Pero Dante no es ese tipo de lectura. Dante es para ponerla en el escenario y que se te recite, sí, entonces sí, esa fuerza tiene Dante. Y el guaraní, por el momento, también tiene esa fuerza. El guaraní es un idioma de raconto, dicen los italianos, de contar, de narrar, de decir. Uno cuando agarra un texto en guaraní, por ejemplo, se pierde, incluso uno que es ducho en lengua guaraní, se pierde un poco, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados todavía nosotros a que el guaraní venga, en italiano se dice raccontato, narrado, dicho, ¿sí? De hecho, es una tradición oral muy fuerte tiene el guaraní. En Paraguay fue perseguido el guaraní, ¿sí? En las escuelas el guaraní fue perseguido porque se pensaba erróneamente de que bloqueaba el desarrollo intelectual de las personas. Entonces después ellos descubrieron eso en el 67 cuando se revió eso que es completamente ridículo pensar de que un idioma te pueda bloquear el desarrollo intelectual. Es más, te abre más campos intelectuales, ¿sí? Claro. Sí, se entonces luchó en el mucho por 67, sí, en el 67 de hecho los chicos en la escuela, si hablaban guaraní, eran severamente castigados, ¿sí? Pero siempre el Paraguay después empleó en momentos dramáticos, ¿verdad?, de su historia también el guaraní como una especie de escudo y de amparo y reparo, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y en el 67, con la Constitución del 67, es patrimonio cultural del Paraguay, y con la Constitución del 92 es lengua oficial. ¿Sí? Lengua oficial. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, casa mia, casa mia. Y además del recuerdo de Petriella, en el marco de los festejos por los 130 años de la fundación de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, se lleva a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación una muestra en homenaje a uno de los ítalo-argentinos relevantes que realizaron aportes muy significativos a nuestra cultura, sobre todo a nuestra cultura urbana, como lo fue el cavalier Francesco Bisighini, que falleciera en 1953. Bisighini fue un constructor visionario que modeló aquel perfil urbanístico, arquitectónico y actual también de Buenos Aires, pero que lo trazó entre finales del siglo XIX y principios del XX. Fue un emigrante llegado desde Carbonara di Po, y que dejó una huella imborrable en la fisonomía porteña antes de regresar a su Italia natal para construir su propia y muy suntuosa villa. Aquellos oyentes inquietos cuando viajan en colectivo o cuando caminan por la calle pueden ver las firmas de aquellos constructores italianos. No vamos a hablar ahora de las virtudes de los grandes constructores italianos, pero sí de estos que a veces son anónimos y que tienen solamente su firma en la fachada del edificio. Observen la riqueza volumétrica y decorativa de las obras de Bisighini.
Esta muestra de este constructor italiano en la Buenos Aires de la Belle Époque puede verse hasta el 31 de julio en la sala pública de lectura, acá de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1750. Repetimos, Hipólito Yrigoyen 1750. Esta muestra que está abierta inclusive los sábados y domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que bueno, para ambientarnos en la tradición de lo que significa el concepto de construir una vivienda, construir una casa, con todo lo que eso implica, acá tenemos el espíritu doméstico en el aire fresco, bastante ingenuo, pero al mismo tiempo profundo, del piccolo coro del Antoniano, que tienen algo para recordarnos con respecto a la casa. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, además usted es autor de la obra teatral Dante Universal en tres colores. ¿Nos podría contar acerca de esta obra y en qué idiomas se representó? Sí, lo representamos en 3 idiomas, por eso dijimos 3 colores. Jugamos un poquito con los colores, con la tricolor, es decir, la tricolor italiana, ¿sí? Sí. Y los colores, digamos, de la comedia, pues una trilogía, la comedia. Entonces el color rojo sería el infierno, ¿verdad? Después el color verde, que sería el purgatorio, porque hay esperanza de salvación, pero incluso en el infierno hay muchos atisbos de esperanza, ¿verdad? Y el color blanco, que sería entonces el paraíso. Jugamos un poquito con esto y mezclamos los idiomas. Entonces el rojo intenso fue el guaraní y fue el primer canto, traducido entonces en guaraní. Después tejimos los idiomas, ¿verdad? Iba el español y después iba el italiano. Y el mismo actor recitaba esto, ¿verdad? Cambiando del guaraní al español y haciendo una especie de coreografía también a medida que iba recitando. O sea que el libreto era el primer canto de la Divina Comedia, pero en 3 idiomas, 3 colores, 3 cosmologías completamente distintas, ¿verdad? Pero que están unidas en el lenguaje universal de la Divina Comedia. ¿Y cómo fue la recepción? La recepción fue interesante porque fue en el 2021. La representación escénica la hicimos en la sede de la Sociedad Dante Alighieri y después se llevó al teatro municipal. Sí. En ese entonces la Embajada de Italia también se dio cuenta del valor de la obra, de la traducción, y quiso hacer un evento más grande en el teatro municipal. Porque siempre nuestro objetivo, tanto a nivel político de la embajada como lo de la Dante, lo de promoción de la cultura italiana. Entonces, aunque era una traducción al guaraní, significaba llegar a más personas, claro, con esta obra que es la obra principal de la literatura italiana. Y entonces llevamos a un teatro de 500 personas más o menos. Sí, más o menos. Está muy lindo el teatro. Teatro está municipal. Muy lindo. Sí, un teatro... Lo reflexionaron mucho, sí. Sí, bastante coquetito. Está muy lindo. Sí. Entonces, y la recepción fue muy interesante porque al final se acercaban y preguntaban ya por el libro, por el material. Decían, ¿dónde es que podemos conseguir el material para leerlo, para verlo? Sí. Entonces, y ahí nos mostró también una vez más que el guaraní es muy fuerte, porque a veces opacaba un poco también el castellano. Como eran tres idiomas, ¿verdad?, que se entretejían, resultaba dulce y fuerte, por ejemplo, el italiano en un momento y después el guaraní también, ¿verdad? Entonces, se quedó un poco opacado el castellano, pero una lengua importante también para nosotros, obviamente, por eso. Pero fue una experiencia muy linda. Al director, tienen bastante alumnado, ¿no? Sí, la Dante, por lo sí, que se vio, es No, la es Dante enorme. en Asunción, o sea, el Comitato Dante Alighieri de Asunción, la Sociedad Dante Alighieri de Asunción maneja 2 instituciones distintas. O sea, tenemos el comitato, o sea, el Instituto de Lengua Italiana, del cual yo me encargo, con alrededor de 800 alumnos al año, aproximadamente un poco más. Desde el nivel principiante hasta el nivel C2, el avanzado. Pero la particularidad de la Sociedad Dante Alighieri de Asunción es que maneja también un colegio desde primaria hasta, desde el nivel inicial, el jardín, no sé cómo se le dice aquí en Argentina, hasta la secundaria.
y tiene 2 sedes. Entonces la sede del centro, donde está también el Instituto de Lengua, el Comitato, que es un poco más pequeña, con 400 alumnos del colegio, y una sede de Fernando La Mora, que es una ciudad en los alrededores de Asunción, que es más grande, tiene 3 hectáreas y son 700, más de 700. Villamorra, ¿no? ¿Verdad? Después de Villamorra. Después de Villamorra. Sí, siguiendo, es otra municipalidad. Ah. Se llama Fernando de la Mora, pero sí, en esta zona. Y sí, trabajamos mucho con el italiano. O sea, en el colegio, un colegio privado en el cual el italiano es una lengua del currículum educativo, y en el instituto sí, con mucho interés. Tenemos cursos presenciales, cursos online, además de organizar actividades culturales casi cada semana. Esta es una de las principales. El año pasado nació, como decía en el proyecto de Dante Universale, a 3 colores. Y el año pasado, cuando se lanzó la traducción, o sea, se publicó el Infierno, como se lanzó para la Semana de la Lengua Italiana, que era sobre la italofonía, involucramos a otros 2 comitados de la red Dante Alighieri, le llamamos Dante Universale a 3 voci, o sea, para que se distinga resalte el sonido del italiano en comparación con el sonido del español y la musicalidad del guaraní. De hecho, la reacción que tuvieron los guaraní hablantes cuando escucharon en italiano la Divina Commedia en el 2011, como decía el profesor, yo la tuve cuando escuché el guaraní, la Divina Commedia recitada en guaraní, que es muy musical, o sea, te sorprende igual, aunque yo no entiendo nada de guaraní, pero sorprende mucho. ¿Y desde cuándo está la Dante? ¿Cuándo nació en Paraguay? ¿Cómo se fue desarrollando? Exacto, no, de hecho le estaba comentando de cómo la Dante en realidad nació como colegio, no como instituto de lengua. Nació antes como colegio, de hecho tiene 131 años. El año pasado, justamente también, además de la Semana de la Lengua Italiana, también para el aniversario, el gran festival aniversario del colegio, lanzamos este proyecto. Entonces nace como colegio fundado por las familias de inmigrantes italianos que querían conservar la lengua italiana para sus descendientes. Y en el 1929, si no me equivoco, la Sociedad Dante Alighieri adquiere el colegio y también crea su comitato Dante Alighieri, manejando el colegio, y más adelante también como instituto de lengua para adultos también. Entonces nace más como colegio, sí. Bien. ¿Y cómo se concilia hoy la identidad italiana con la paraguaya dentro de la escuela? Y se concilia porque, bueno, en el colegio se enseña también la lengua guaraní, que es lengua oficial, y también, o sea, para la parte del italiano tratamos siempre de concientizar, de promover la cultura italiana también con las fechas patrias de Italia. Festejamos el Día de la República, la Semana de la Lengua Italiana, también cada vez que se hace formación en el colegio, también recordamos toda la fecha de Italia más importante, el 25 de abril, la Liberazione. Y también como comitato promovemos siempre la cultura italiana, organizamos cursos de conversaciones, club de lectura, proyecciones de películas. También tenemos un coro en lengua italiana, de un repertorio muy variado, desde la canción más antigua, sagra, hasta la más popular, pop. También organizamos bailes, tenemos un grupo de baile, tanto con los más jóvenes. Qué bueno, qué interesante. Adultos, sí. Bueno, les deseamos mucha suerte acá en Argentina. Los queremos invitar a la obra de Visigini, ¿no? Los invitamos a ver la obra de la Dante nuestra de Visigini. Que tengan buena estadía y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Bien, y cerrando esta charla mantenida por Alejandra y por Mavi hace unas semanas, producida de manera rigurosa y con ojo clínico por Lucila, con Andrés Rolón, vamos a otro bloque musical, el último, que va a unir el exotismo de la Sudamérica amazónico-litoraleña y la inspiración europea de un compositor muy ligado al Teatro alla Scala de Milán y además como amigo y rival nada más y nada menos que del inmenso Giuseppe Verdi. Nos referimos al compositor Antonio Carlos Gómez y al final de la obertura de su ópera Il Guaraní, el maestro Plácido Domingo la dirigió en Brasil en el año 2014 en un concierto al aire libre con los profesores del Teatro Municipal de Río de Janeiro.
Cari amici, care compagne, y así llegamos al final de La Dante in Onda, el programa de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, celebrando sus primeros 130 años de vida. Esperemos que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo programa. Nos vemos. A Ciao, presto, ciao. a presto. Per fortuna c'è il microfono qui davanti, bello lucido. Chi ha compresa questa antifona certo ci scuserà. L'importanza del microfono è qua, tutta qua.